de las cosas que va a dejar esta cuarentena tiene que ver con los cambios de hábitos, de conducta, al menos en el mundo del trabajo, que están relacionados con el home office. Bueno, la pregunta, y lo vamos a charlar ahora con Nicolás Luca, es ¿cómo se sienten los argentinos trabajando desde su casa en esta cuarentena que ya tiene más de 100 días, Nico? Claro, porque hay que marcar la diferencia, que hay empresas que tienen instalado el home office desde hace mucho tiempo, pero no de manera permanente. No, se hace una vez por semana, ¿no? Claro, hay empresas que tienen 1 o 2 veces por semana, depende de la antigüedad que tengas en la empresa. Hay otras que tienen, cuando se acaba la licencia por maternidad, te mantienen un home office permanente durante un mes más, como para que la adaptación sea menos dura. Sí. Pero eran no, empresas extranjeras en general, que tienen como son otro, empresas ¿no? extranjeras, obviamente. En la obviamente. Argentina no estaba eso muy Son empresas extranjeras, instalado. pero hay que aclarar que en ninguno de esos casos era un home office permanente y obligatorio. Claro. O sea, si vos querías ir a la oficina, podías ir a la oficina. Hay un estudio que se publicó en el día de hoy de ADECO, en el cual se hizo una encuesta a los que estaban acostumbrados ya a hacer home office de vez en cuando, a los que nunca hicieron home office y de golpe se vieron con los temas hogareños. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer home office. Imagínate un padre de familia acostumbrado a hacer home office 2 o 3 veces por semana, pero con los chicos en el colegio, no con los chicos en casa. Claro, claro. O el que nunca hizo home office y de golpe está con una conexión de internet que no es la necesaria para hacer home office, porque hay algunas empresas que las computadoras consumen muchos recursos de ancho de banda y no es lo mismo. Ahora, fíjate lo que es la encuesta, ¿no? Primero vamos a hablar de lo que es el teletrabajo en sí, ¿no? Sí. Se le fue preguntando a la gente, ¿está de acuerdo? ¿Le coparía seguir manteniendo esta modalidad? El 51% seguiría trabajando desde su hogar, ¿sí? Esto hay que desgranarlo en que hay un 28% que te dice, sí trabajaría del hogar, pero me gustaría ir a la oficina 2 veces por semana. Pregunto, ¿te gustaría seguir haciendo...? Bueno, vos venís acá, yo desde Sí. el diario trabajo, pero hacés teletrabajo. ¿A vos les De gustaría? manera parcial, a mí no me cambia, digamos. Lo vengo Yo haciendo. Yo ya no. Yo quiero ir a trabajar. Yo prefiero salir a la calle. En una Yo situación, también, en una yo situación de también. normalidad. Sí, sí. Estamos hablando de contexto Obvio, de obvio, anormalidad. obvio, O sea, yo no claro. sé si la gente estuviera segura de que no hay una pandemia, yo no sé si este número sería el mismo. Claro. Claro. Porque si a mí me da la elección entre quedarme en mi Claro. casa con mis hijos y que nadie salga a la calle en medio de una pandemia, y prefiero quedarme en mi casa. Obvio, claro. 6 de cada 10, el home office es difícil. Para los madres y padres no es lo mismo estar soltero y hacer home office que estar conviviendo y hacer home office, más si los dos hacen home office y necesitan el ancho de banda, y si tenés pibes, benjamines corriendo por la casa Y si vivís en un departamento, tenés que dedicarle tiempo a las tareas de la escuela. además. Es complicado, realmente es complicado, tenés un porcentaje alto. Ahora, ¿cuáles fueron las principales dificultades que marcaron todos? Se lleva, pero el primer puesto, el tema de la rutina. Hacer home office es olvidarte de que tenés que salir despertarte a determinada hora para bañarte, para salir y esperar el colectivo o el subte o el tren o cuánto vas a demorar en la autopista. Es olvidarte de todo eso. Es olvidarte de lavar la ropa todos los días porque tenés que pensarte que te vas a poner mañana. Estás trabajando desde tu casa, podés trabajar en pantufla mientras se te vea de la cintura para arriba. Presentable, por si hay una call. Claro. O sea, una telellamada, el resto, entonces se van perdiendo las rutinas. Almuerzan al lado de la computadora, que es peligrosísimo, lo peor que puedes hacer. Comes lo que viene, se perdieron todas las rutinas. Y trabajás de más. Trabajás de más, no hay horario de corte. Es muy difícil el horario de corte. Es difícil el horario de corte, ¿no? Es muy difícil. O el de llegada, uno a lo mejor se retrasaba 15 minutos, 20 minutos, porque el subte andaba mal. Hoy te despertás 15 minutos antes de entrar a trabajar. Pero ahora no te retrasás 15 minutos, No. ya antes te están llamando. Te están llamando antes, pero es muy difícil el horario de corte. Y eso es algo que se han quejado muchos también. No lo decimos no ponerlo acá para no hacerlo muy extenso, pero hay muchas quejas respecto del horario de trabajo. El 24% se quejó de algo que es un clásico de la Argentina. Bueno. No hace falta el home office para darnos cuenta de que nuestra tremendo. conexión a Internet no está con los estándares internacionales. Lo hemos presenciado acá mismo nosotros en el programa cada vez que tenemos una videollamada con alguien que está afuera. La calidad de imagen y de sonido es distinta. Es distinta. Bueno, la conexión a Internet depende del trabajo que uno haga también. Repito, hay empresas, las que están más acostumbradas al home office, tienen anchos de banda muy importantes, que consumen muchos insumos. Y el 21%, trabajar con la familia alrededor es todo un problema. Y sí, obviamente cada uno tiene su rutina y el hecho de mamá o papá está trabajando no puede ser muy asimilado dependiendo de la edad de los chicos.
¿sí? Hay que tener en cuenta eso y también hay que tener en cuenta otro dato que decidimos no sumarlo, pero sí agregarlo nosotros al hablarlo, y es que solamente el 4% de las empresas colabora con los gastos que genera el home office. Exactamente. Las empresas internacionales te pagan internet. Las empresas internacionales siempre pagaron el costo de internet del hogar, a pesar de que el empleado haga home office una vez por semana. Claro. ¿Sí? O los celulares, porque se o los usan celulares. más. Bueno, en el caso de nosotros que somos periodistas lo usamos siempre. Es muy difícil En todos lados, a desagregar. cualquier hora, pero digo, una Es muy persona difícil que- desagregar el costo de gas por la calefacción o de luz y todo Sí, eso, no, pero ni el costo hablar. de internet es básico y elemental. ¿Sí? Sí. Solamente el 4% de las empresas, que no profundizamos mucho, pero creo que coincide con el porcentaje de las empresas acostumbradas a este sistema. Ahora, lo que tiene que ver con todo, o sea, lo que tiene que ver con lo que vamos a seguir hablando, fue el dato más curioso, realmente una curiosidad tremenda. Se le preguntó a la gente qué pasaría si pudieran irse a vivir en zonas menos pobladas. Y ahora 6 de están cada todos, y 10. todo el mundo quiere el verde de nuevo, ¿no? 6 de cada 10. El 57%, casi 6 de cada 10 dijo, si puedo irme a un pueblo, la conexión de internet me permite mantener mi trabajo. De ahí me voy. Y claro, ahí es donde entramos en cosas que son anormales en un contexto de normalidad y cosas que serían normales en un contexto de anormalidad. Claro. En una vida normal, uno ni loco dice, abandono las comodidades de la ciudad para irme a trabajar para mi trabajo desde el pueblo, porque si tengo un problema en la oficina tengo que salir rajando, esto, aquello, lo otro. En un contexto de anormalidad, donde no podés salir de tu departamento más que para ir al supermercado, donde le tenés miedo a tu vecino, y si te querés ir a un pueblo que esté libre de COVID. O tu Claro. vecinos te denuncian, se pone la gorra, ¿viste? Está O todo tremendo. bueno, te querés ir a un lugar en el cual vos no lo considerarías en un contexto de normalidad, pero en este contexto decís, prefiero esa vida que en Claro. otro momento no hubiera Vos considerado. sabés que mañana va a salir una nota en el Cronista, tengo que decir la fuente, y que cuenta la cantidad de proyectos que varias desarrolladoras inmobiliarias están lanzando porque la gente, es como la demanda, el encierro generó una demanda por irse a vivir a countries, Bueno, a algún lugar con algo verde. Entonces, están las desarrolladoras generando nuevos proyectos con cuotas, están haciendo Hay cualquier algo muy cosa con tal de interesante. enganchar a la gente que por la demanda, pues las consultas están. Hay algo muy interesante que ocurrió casualmente en Estados Unidos, que es uno de los países más golpeados por el COVID, porque han ido y vuelto 20.000 veces. Pero lo que no tiene que ver ni con Nueva York, ni con Los Ángeles, ni con los grandes polos industriales, ¿sí? o las grandes urbes, las más viejas, sino con las más modernas, ¿qué es lo que tienen desarrollado las ciudades más modernas? Pequeños centros urbanos con grandes edificios y después toda la gente vive en los suburbios. Exacto. Claro. Teletrabajo en suburbios son las ciudades menos afectadas, las que menos problemas tienen. Entonces, ¿cuál es el principal problema que tenemos en Argentina y por qué el foco está puesto en la ciudad de Buenos Aires? Porque el 45% de la población argentina vive en este radio de 12 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y sus 3 cordones del conurbano. Sí, Claro. sí, exactamente, es así. También es real que en la Argentina hay otras condiciones de trabajo que las que quizás tienen países como Estados Unidos, donde también mucha gente trabaja en servicios y no tanto quizás en industrias o en otro tipo de trabajos que de alguna manera demandan que vos te traslades hacia un lugar. Bueno, la mayoría de las empresas que hacen home office habitualmente en Argentina, fuera de pandemia, son prestadoras de servicios. Son prestadoras de servicios, exactamente. Y la mayoría también estadounidenses, la enorme mayoría. La enorme mayoría. Exactamente. Sí, es difícil, ¿no? Pues hablábamos de eso también, de lo que impacta en la salud mental el tema de la cuarentena, sobre todo en las personas que están encerradas. Es que Porque- trabajar desde tu casa y no tener excepción para moverte, porque tener home office habilitado perdiste las excepciones para moverte. Las perdiste. O sea, es una comodidad, pero también es bueno, ya no sos excepcional para poder circular por la ciudad de Buenos Aires porque estás trabajando desde tu casa. Pero también es cierto que cuando terminaste de trabajar, ya estás en tu casa. O sea, no hay momento de esparcimiento. Claro. No hay ningún momento de esparcimiento. Claro, Ninguno. es como que la frontera por lo menos está difusa. Sí, se no, mezcla claro. todo, se mezcla el trabajo con lo que puede ser, no sé, el placer de comer. Claro, y Porque no es en lo tu mismo casa estar solo. comes más, además. Perdón, Tenés la heladera a mano. y no es por poner que hay casos más graves que otros. El que vive solo extraña la vida social, pero la extraña de una forma que es
espantoso, estás Acá siempre, estoy yo. siempre, terminaste de trabajar y estás solo, volvés a tu casa y estás solo, y decís, sábado de la noche, ¿podrías juntarme con fulanito? No, no podés. Y el que vive en pareja no tiene momentos para estar solo, y el que tiene familia directamente, o sea, cada uno tiene su dinámica, que se ven todos afectados por esta situación. Y con el tema del home office, como estamos viendo, la verdad es un estudio bastante interesante porque hasta ahora no se había analizado cómo impacta el home office en un contexto de anormalidad. No, claro, Todos queríamos claro, trabajar desde casa cuando era normal. Y Ahora cuando que era no una es vez por normal, y cuando era una vez por semana. ahora que el mundo se ha vuelto loco, no tenemos ganas de Y, quedarnos y de por en sí casa. los seres humanos somos así, ¿no? Siempre queremos lo que no tenemos. Es que yo Así creo que el lado B de esto es, si lo lees muy por arriba, es quiero que se acabe la pandemia. Y sí, claro, claro, Ya. claro. Bueno, nos vamos a un corte y ya enseguida volvemos. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el canal de la ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el canal de la ciudad. ¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Orlando y soy profe de Leno. Leno significa lectura, escritura, narrativa y oralidad. Y vengo a proponerles un juego que pueden realizar en casa. Se llama... Pedirle a algún familiar que use un cronómetro o un reloj. Ustedes tendrán 1 minuto para decir la mayor cantidad de palabras que puedan. Por ejemplo... Palabras que comiencen con H. Tiempo. helado, hipopótamo, helicóptero. Verbos. Tiempo. Respirar, oler, reír. Palabras que lleven M antes de P o B. Tiempo. Bombero, campana, simple. Si juegan todos en casa, ganará el que logre decir la mayor cantidad de palabras con la misma consigna y en el mismo tiempo. Hasta la próxima. Pasará, pasará, de lo malo que ahora pasa, algo bueno quedará. No están vivos ahora mis padres, sin embargo están presentes todo el tiempo. Se siente, sabes que te cuidan. Por eso surgió desde ahí la idea. Para mí dejar una marca permanente es lo más lindo que a uno le puede pasar. ¿Cómo fue también el destape de tu sexualidad o decir, bueno, papá, mamá, esto me gusta a mí? Lo mío fue más que destapar, fue tapar una zona. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Lavar las superficies de contacto frecuente con agua y lavandina. Lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel. Evitar tocarse la cara con las manos. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos sin miedo. Canal de la Ciudad. Y es una paradoja, porque en el país de los psicólogos, los gobernantes están subestimando los efectos nocivos que esta cuarentena está teniendo sobre la salud mental de los argentinos. ¿Cuáles son esos efectos? Bueno, vamos a preguntárselo a José Abadi, que es psiquiatra, psicoanalista, es escritor, es muchas cosas y hoy está con nosotros. Gracias, José, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Giselle? ¿Cómo andás? Bien, gracias. Bueno, ¿por qué pasa esto? Antes de preguntarle sobre los efectos que está generando esta cuarentena, los más comunes, ¿por qué pasa que los gobernantes, lo vimos con el presidente en aquella conferencia de prensa negando lo de la angustia, ¿no? ¿Por qué se está subestimando tanto estos efectos sobre la salud mental? Creo que, Giselle, lo que decís es cierto. Se subestimaba por ahí un poco más antes que ahora, ¿no? Ahora ya empiezan a tomar un poco más de registro y aun cuando a veces no se le da toda la envergadura que tiene, ya mencionan, sabemos que la angustia es importante, entendemos
el miedo a perder el trabajo, la restricción económica, las dificultades. Uno se pregunta a veces si se dan cuenta de la enorme dimensión de lo que dicen, si se dan cuenta de lo que significa cada una de esas palabras. Pienso que algunos sí, por ahí otros un poco menos. Claro. ¿Y creo que a veces no... Sí. Sí, decime, Giselle. No, ¿cuáles son los efectos más comunes que usted está viendo? Bueno, hemos tenido naturalmente desde la sorpresa y pregunta frente a los primeros datos, a lo inédito y sorpresivo de que es este virus que apareció allí, y nos dicen que en el exterior pero se viene acercando, que lejos pero se viene actuando de un modo cada vez más cercano, enferma y la gente se puede llegar a morir. Estamos hablando de contagio y muerte. Naturalmente este desconcierto provoca una pregunta inevitable que es, ¿pero qué es esto? Inmediatamente aparece la ansiedad y la angustia. La ansiedad me refiero a que de una irritabilidad más manejable dentro de lo psicológico pasamos a los cuadros panicosos, que sería la angustia en su forma más intensa, y a los cuadros psicosomáticos, quiero decir, la angustia también habla con el cuerpo, aparecen todos los trastornos que son los famosos ataques de pánico, palpitaciones, taquicardia, agitación respiratoria, trastornos gastrointestinales, contracturas, las que quieras. La imaginación de la angustia es total. Nadie se muere tampoco de un ataque de pánico si se vuelve loco. Bueno que la gente lo sepa, pero se sufre y se siente una enorme conmoción y miedo. Y después aparece el miedo el miedo que aparezca de nuevo. Luego apareció la irritabilidad, el escepticismo ante la permanente prolongación de la cuarentena. Claro. Escepticismo lleva al pesimismo aparece en los cuadros depresivos, y en las últimas etapas aparece algo que yo definí como ¿qué nos hace sentir vivos? Y bueno, tener un plan, un proyecto, un mañana, un porvenir, en la medida que... Desear, claro. Claro, pero la idea de que no me den una fecha en el inconsciente cómo opera, esto no tiene fin. Y esto me genera un sentimiento de ausencia del mañana, y eso me hace vivir un letargo. Se asocia a la soledad y angustia de muerte. O siento que me construyen un gran muro, un muro que me impide registrar al que está más allá e impide al que está allá registrarme a mí. Este anonimato, ¿en qué deriva? Y en una angustia de muerte también. Porque ¿qué es estar vivo? Es estar en relación. ¿Qué es estar vivo? El diálogo. ¿Qué es estar vivo? La palabra genuina. Entonces, son cuadros distintos que han pasado desde la primera parte, que el trabajo principal fue convertir a la angustia en un miedo útil, porque el miedo útil es bueno, el miedo útil es valiente, el miedo útil es inteligente. ¿Por qué? Porque enfrenta situaciones objetivamente reales y permite la instrumentación de medidas eficaces y nos evita el pánico inútil. Esa primera parte se jugó en ese terreno. Ahora estamos más viendo cómo hacer para no perder del todo la expectativa positiva, la esperanza entusiasta, para no perder algo así como, yo diría, la sensación de que existe un fin a esta situación, que es cómo recuperamos la noción de que somos una humanidad que ha de algún modo podido superar el desafío de muchas adversidades tremendas y dramáticas, y que esto también sucederá de este modo en algún momento, ¿no? ¿Cómo no? Porque esto nos protege de algo que es muy, muy delicado por la cantidad de trastornos que produce a nivel no solamente psicológico. Sepamos que cuando hablamos de daño psicológico estamos hablando también de bajas de las defensas, de pérdida de inmunidad, de irritabilidad. Por favor, porque si no, no entendemos nada. Y eso se tramita también en enfermedades orgánicas. Hay que evitar la desesperación, la falta de esperanza y el desasosiego, que es muy parecido a una especie de aplastamiento, ¿no? Nico. Doctor, la Argentina hace 150 años que no pasaba por una crisis sanitaria de esta envergadura. El mundo occidental hace 100 años que no pasaba por una crisis de esta envergadura. En Estados Unidos, por la gripe española, murieron más personas que en la propia guerra civil. Es verdad. Pero todavía no existía ni estaba desarrollado bien el concepto de psicología, ni se estudiaba a las personas. ¿Existe algún parámetro o algo como para que los profesionales tomen en cuenta de aquellas experiencias sobre cómo va a salir la sociedad? Porque la economía no sabemos cómo va a sobrevivir ni cómo va a funcionar, pero ¿se sabe cómo puede llegar a comportarse las sociedades después de estos momentos de angustias en los que todos creen que pueden llegar a morirse?
Es excelente la pregunta. Creo que efectivamente en aquella época el desarrollo que había de lo que llamamos la psicología dinámica, las conductas motivadas por vivencia no solamente consciente sino inconsciente, lo que llamábamos trauma psíquico desde el punto de vista dinámico, es decir, aquello que no podía ser elaborado y dejaba una marca que después se repetía de otros modos, no alcanzaba lo mismo de hoy. Pero sí se saben muchas cosas a lo largo de este tiempo sin necesidad de que hubiera habido una pandemia como esta a nivel psicológico. ¿Qué quiero decir? Sabemos porque hubo guerras, hubo prisiones, hubo un montón de dictaduras, hubo un montón de situaciones que sabemos más o menos que después de un mes el daño a la salud mental a partir de un encierro empieza a existir y cuanto más se prolonga, mayor es. Esto se sabe. Se sabe que van a aparecer síntomas ligados a fobias, desconfianza hacia el otro, van a aparecer duelos complicados, traumáticos por las pérdidas vividas en el durante y las que vamos a vivir después. Se sabe que aparecerá una demanda enorme que tendrá que ver con la aspiración a ser reparado por lo sufrido y que eso no va a poder ser contentado en la rapidez que uno necesita. Y se sabe que va a ser imprescindible tejer para poder afrontar el camino reparatorio lazos y vínculos sumamente sólidos. Tendrá que haber una empatía, compasión y confianza. Y eso se gana en sociedades que logren una determinada, yo diría, como estructura comunitaria fuerte, que estén abiertas a ayudar no solamente entre nosotros, sino a los demás, y que tengan la capacidad de haber elegido conductores que estén a la altura de las circunstancias. Facu. Sí, doctor, en este contexto de tanta incertidumbre, donde todos estamos inmersos, no solo aquí en la Argentina, sino a nivel mundial, en una pandemia de no sabemos cómo se va a resolver, ¿hay gente que tiene la capacidad de ver más allá o de trasladarse, digamos, a otro plano en el sentido, digo, psicológico de ver oportunidades en el medio de todo esto? Vamos a ver si entendí bien la pregunta, si no me vas corrigiendo. Sí. Creo que efectivamente toda crisis y toda situación dramática como la que estamos viviendo, que nos exige estas medidas tan extremas, si bien podemos pensar que hay instrumentaciones y que hay estrategias que podrían a veces ser mejores, no anti-cuarentena ni muchísimo menos, sino dentro de este modelo crear situaciones que puedan ser más útiles, más contemplativas de lo delicado de lo que va a ocurrir. Hay opiniones en ese sentido, habría que debatirlo, pero sí sabemos que en las situaciones críticas también pueden existir ventanas, oasis, espacios donde a lo mejor podemos usar nuestra imaginación para descubrir algo que no habíamos visto hasta ese entonces. Podemos tal vez tener algún vínculo o relación con nuestro entorno distinta a la que teníamos antes porque miramos desde otro lugar y el que creíamos que era lo mismo, descubrimos que no es lo mismo, sino que lo mirábamos siempre del mismo lado. Podemos relacionarnos con nosotros de otro modo. Existe el ocio como posibilidad que no tiene nada que ver con la vagancia, que es lo contrario del negocio, y es ese estado de permeabilidad con un radar que nos permite a lo mejor convertir un estímulo conocido en un estímulo nuevo y trabajarlo de otro modo. Existe eso, pero hay que tener cuidado. ¿Sabés qué dificulta a veces eso? Entre otras cosas, por favor, no pretendo que sea la narrativa con que se desarrolla el enfrentamiento que hacemos con esta maldita pandemia, digamos. ¿Qué quiero decir? Una narrativa que pueda poner a veces el énfasis en estrategias esclarecedoras que generen algo de esta esperanza. Es decir, una narrativa distinta, una manera que no sea tan burocrática de decir las cosas y sobre todo la sobreinformación, esa información abusiva, innecesaria, tediosa, donde se repite lo mismo, y lo mismo que sabe que es imprescindible, ya lo sabemos. El que no lo sepa después de 3 meses no lo va a saber, aunque se lo diga 500 veces más, que hay que el barbijo, la distancia social, lavarse las manos, y salir solamente de la auditoría contable, por favor. Sí, eso le iba a preguntar, doctor, justamente, por lo que está diciendo, hay como una suerte, no sé si decirlo política del miedo, pero se habla todo el tiempo, incluso los periodistas cometemos para mí ese error, de hablar de repetir los números de muertos y de infectados. Totalmente. Y no de recuperados,
por un lado. Entonces mi pregunta es, el miedo, la prohibición, volvemos otra vez para atrás, cuando Pero ya la además, cuarentena perdón, estaba Giselle. flexibilizada, ¿sirve esto para que se cumpla esta nueva etapa? Hablar de números es el punto, si me permitís anticipar, agregar. Más allá de recuperados, fallecidos, infectados, y acá y en todo el mundo, escuchar cuánto, en la región de no sé cuánto, 13 infectados, nadie duda del respeto por la vida, por favor, nadie duda de la compasión hacia el... Pero no es útil esa información, no sirve para nada dar 80 horas por día en todos los canales, todo el tiempo lo mismo. No podemos convertir a la televisión en un desfile innumerable de médicos de cualquier especialidad que o dicen lo mismo o dicen especulaciones y no sabemos si no son de esa especialidad, para qué van. Tenemos que encontrar lo adecuado. Ni desnutrición ni empacho, por favor, calidad y cantidad adecuada. Claro, Así claro. se progresa. Una última cortita, porque nos tenemos que despedir, pero me intriga esto. Habló el ministro de Salud de gestualidad. La gestualidad importa, dijo, en relación a los runners, ¿no? Pero yo lo traslado a lo que hace el gobierno, esto de no cumplir con el protocolo. Eso como, bueno, ahora Alberto decidió que no va mañana a Chaco porque sus médicos se lo prohibieron. Cuando ellos violan el protocolo, se sacan el barbijo, ¿eso cómo impacta hacia abajo, hacia la gente? Es cierto, no había escuchado esa que me decís, esa última declaración. Y obviamente la gestualidad es un lenguaje, hablamos de lenguaje gestual. Vale decir, si lo que se dice es contradictorio, es como si habláramos en dos idiomas que se contraponen, ¿no? Y recuerden la necesidad de cuidarse. Distancia social, barbijo, lavarse las manos, quédense en su casa, estén, por favor, cuidándose al otro, porque si cuidan al otro, se cuidan a ustedes mismos. Venga, un abrazo, te saco el barbijo, el abrazo. Ahí lo que tenés es un doble mensaje. Y no dejar de hacerse estudios, como usted decía, ¿no? Sobre otras cuestiones que no sea el coronavirus. El doble mensaje confunde. El doble mensaje, si no lo registramos además como doble mensaje, produce un desconcierto que deja ineficaz y paralítico. Si yo te digo a vos, por ejemplo, Giselle, basta de esto, dominame, ¿querés? ¿Vos qué haces? ¿Me dominás? Si me dominás, obedeces. Y si no me dominás, no me te dejé atrapada, ¿verdad? Te hice un doble. Claro. Entonces, o desmantelás el doble mensaje que te estoy haciendo y de este modo te proteges, o quedás paralizada. Claro, claro. Bueno, entonces hay que ver qué pasa ahora con la gente, si la gente va a cumplir. Con los chicos estamos bloqueados por el virus, papá. No. Mientras se está buscando de descubrir contra esta enfermedad, nos estamos quedando en casa para cuidarnos y ¿sabes qué? Los mantenemos a él lejos, no lo dejamos acercarse. Hay narrativa, hay que encontrar narrativas. Existen, hay que bucearlas, debatirlas. No se puede tener un esquema, digamos, muy precario, porque lo que se recibe entonces no calma, sino que al contrario, intensifica la... Exactamente. Muchas gracias, José Abadi, por estos minutos con nosotros. Por favor, como siempre, un placer. Saludo a todos. Para mí también. Bueno, se nos fue el programa, nos tenemos que ir, pero antes vamos a saludar, chicos, a los camarógrafos, porque hoy salía el camarógrafo. Ale, Juan Pablo, Diego y Macarena. Gracias, pues son los que están hoy, pero les mandamos un beso a todos los camarógrafos del Canal de la Ciudad y de todos los canales. Que nos hacen flacos, bellos y esbeltos. Exactamente, y que tienen una paciencia infinita. Nos vemos mañana a las 22 horas, como siempre, en Hoy Nos Toca la Noche, por el Canal de la Ciudad. Muy bien.